¿Qué tenemos hoy? Hoy vamos a charlar sobre una trama escondida en la discusión sobre aborto. De 7 historias en las que el sistema penal encarcela a mujeres y a casi nadie le importa. En el episodio de hoy nos acompañan las 3 autoras de Dicen que tuve un bebé. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por volver a sintonizarnos. Mi nombre es Leopoldo, pero mis amigos me dicen Lion. Mi nombre es Celeste, pero mis amigos me dicen Celes. Y juntos hacemos Nada está de más, donde todo lo que pasa por algo. Y hoy va a pasar una charla sobre un tema muy relevante, porque próximamente se va a discutir el aborto en Argentina, la legalización del aborto. Y uno de los argumentos que se utilizó en el marco de este debate en la oportunidad anterior en 2018 fue que ¿para qué quieren legalizar el aborto si igual no hay mujeres presas sobre aborto? ¿No? Como si fuera una suerte de prohibición inocua, más de orden moral que normativo, pero evidentemente tiene un impacto concreto. Celes, vos fuiste quien leíste este libro, te encantó, me lo recomendaste, dijimos vamos a hacer un podcast. Es un libro con 7 casos que son muy similares al muy conocido de Belén. Ahora si querés lo explicamos un poco de qué se trataba para quienes no lo recuerden. Exacto, Belén fue el primer caso conocido en la provincia de Tucumán en el que una mujer, una chica en este caso, pasó más de 2 años presa por haber ido a un hospital público y sufrir un aborto espontáneo. Esa historia está plagada de arbitrariedades, al punto que fue necesario que 10 organizaciones de derechos humanos de la Argentina se involucraran en el caso y acompañaran a su abogada defensora Soledad Deza para conseguir la libertad de Belén. Entonces, el primer caso en el que se visibiliza la forma en el que el sistema penal trata a las mujeres que sufren abortos. Y la pregunta del libro en algún punto es, bueno, Belén no puede ser la única. Exactamente. Vos esa causa la viste muy de cerca porque en aquel momento dirigías Innocence Project, te fuiste a Tucumán a intervenir en el tema y por ahí puedes contarnos también algún insight que tuviste sobre el expediente, cómo fue el tema de la prueba, ¿qué podés decirnos? Innocence Project trabajó el caso y lo que aportó en esa estrategia colectiva claramente fue el de revisar todo el expediente para explorar de qué forma el tribunal había acreditado, había probado que Belén había cometido un homicidio, que es el delito por el cual se la condena. Y nos encontramos con un expediente que no tenía una sola pieza probatoria que pudiera conectar a Belén, siquiera, digamos, con el feto, mucho menos con el delito. No había un ADN entre el feto encontrado. Exactamente, no había ni siquiera un ADN. Y lo cierto es que la situación era una chica que fue a buscar ayuda a un hospital porque se sentía mal. Los médicos publican su historia clínica, que esto es otra de las cosas graves que hace el sistema de salud con las mujeres. Y esa historia clínica decía que Belén había tenido un aborto espontáneo. Entonces es muy llamativo la forma en la que luego el sistema penal le imputa un homicidio. En violación del secreto profesional, ¿no? Un montón el Estado debiera estar allí donde está para cuidarnos, no para maltratarnos, ¿no? Pero en estos casos en particular parece que hay un ensañamiento especial. Y el libro de algún modo pone sobre la mesa casos, historias reales, data empírica, digamos, que muestran cómo el sistema de salud y el sistema de justicia trata este tipo de realidades. Excelente. Se trata además de una obra viva, como dicen las autoras en diversas oportunidades de la entrevista. Así que quienes conozcan historias similares o quieran contactarse y de alguna manera contribuir a este proyecto, dejamos en las notas del episodio los twitters de las autoras para que se puedan contactar. Recuerden calificar nuestro podcast en Apple Podcast, Google Podcast, donde sea que escuchen sus podcasts. Nos siguen en Instagram a través de @NerdPodcast. Así que, ¿algo más? Sí, cerca del final de la entrevista repasamos las trayectorias de las autoras. Para no retrasar más la charla. Bien, yo soy Gloria Orrego Hoyos. Yo soy Natalia Saralegui Ferrante. María Lina Carrera. Realmente nos encantó el libro, así que felicitaciones por ese lado y además
El libro tiene esta virtud que hace como un storytelling muy atado a los facts del expediente, con una mirada más estructural al final de cada historia. Y por ahí mi primera pregunta sería ¿por qué eligieron la terminología evento obstétrico, ¿no? Porque el libro se trata de la criminalización de eventos obstétricos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para nosotras es un honor poder estar acá. Es la primera entrevista que vamos a hacer del libro, así que para nosotras es un espacio muy lindo que bueno, queremos agradecer. ¡Qué honor! Respecto a la pregunta de evento obstétrico, bueno, diste en el clavo, Leopoldo, porque fue un tema que nos desveló mucho tiempo. Nosotras lo que quisimos buscar fuese una palabra que fuese una palabra, un término que fuese justo con las experiencias que habían vivido las mujeres a las que entrevistamos, sin desatender las diferencias que había entre los relatos de cada una de ellas. Pensemos que estamos hablando de personas que tuvieron desde abortos espontáneos del 5º mes de embarazo, que es lo que refiere el portal Infobae que había sucedido con Patricia, hasta partos en avalancha de mujeres que estaban a término en sus embarazos, es decir, con un proceso de gestación muy distinto, ¿no? Y tenían otros datos distintivos en común. Uno de ellos era que ninguna de las personas que entrevistamos había tenido un deseo específico de terminar esos embarazos. Entonces, ahí también encontrábamos, por ejemplo, un punto en común. Y al mismo tiempo, lo otro que identificamos es que no había una palabra distinta que pudiese, en un término distinto, que pudiese englobar esta cantidad de variables que encontramos en nuestro recorrido. ¿Cuáles son esos distintos ejemplos que encontramos? Bueno, encontramos abortos espontáneos, encontramos partos prematuros, es decir, identificados desde la medicina hegemónica, que fue de la que pudimos tomar el concepto de obstetricia, y encontramos, por ejemplo, partos prematuros, es decir, de determinadas semanas de gestación que los ubicaban como prematuros y no a término, y también partos en donde la modalidad que se había desarrollado era un parto sin una identificación por parte de las mujeres de que estaban viviendo un parto, es decir, situaciones obstétricas en donde la situación es intempestiva, en donde la persona no reconoce que está por vivir un parto. Por ejemplo, hablando hoy con una profesional de la salud de Corrientes, me contaba un caso en donde una chica va a la guardia, dice, me duele la panza, no se dan cuenta que está embarazada, la chica va al baño y de repente se siente descompuesta y tiene un parto en avalancha, porque estaba a término, pero no es que ella sintió que tenía un trabajo de parto, incluso ni la médica que la vio en un primer lugar lo identificó. Digo este caso que no está en el libro para mostrar que son más de 7 historias. Nosotras elegimos 7, pero son más de 7 historias. Y bueno, después tiene un dato distintivo, el concepto de evento obstétrico, que nosotras creemos que El Salvador, por la normativa súper prohibitiva que tiene, pero también por la respuesta desde los feminismos que se le dio a esa normativa, ha logrado construir el problema de la criminalización de las emergencias, de los eventos obstétricos, y es un ejemplo para tomar en cuenta y para seguir construyendo en ese camino. Haciendo la salvedad que no somos médicas, ¿no? Y que todo esto lo construimos en base a nuestros conocimientos de derecho y estudiando un poco del universo médico. Una cosa que me gustaría agregar tiene que ver con la dificultad que tiene el español, por ejemplo, de asignarle palabras específicas a estos eventos. En inglés, por ejemplo, cuando vos ves el miscarriage, encontrás esta posibilidad de diferenciarlo del aborto, o sea, el término aborto se diferencia de aborto espontáneo entre aborto provocado, lo que además le quita un tinte peyorativo en términos de discusión. Y estos casos son muy difíciles, o nos resultaron difíciles de encontrar ahora, como que los vemos por todos lados porque tenemos mucho más perfilado el ojo, pero también son casos que se describen de diferentes formas. Entonces, hace muy difícil estandarizar una búsqueda como para sacar una conclusión de esto es exhaustivo, ¿no? Entonces, en Corrientes en total hay tantas, en Tucumán hay tantas, en realidad no sabemos, ¿no? Y el término evento obstétrico permitía, por un lado, relacionarlo con esta idea médica del proceso por el que habían pasado las mujeres sin que tuviera ningún tipo de contenido peyorativo. Y el término evento es como una especie, o sea, no funciona igual que emergencia,
sino como algo que sucede, que puede ser conocido en el momento por la mujer, pero en nuestros casos no lo conocieron, y que a la vez tiene esa relación con la reproducción y el sistema reproductivo de las mujeres. Claro. Generalmente como que se escuchaba hablar por ahí de aborto espontáneo, quizás es algo como que más resuena en el conocimiento común, digamos, que por ahí está este término más técnico, así que gracias por aclararnos estas cuestiones. Y otra cosa que pensaba también en relación a lo que decía Gloria, que fue mi profesora en la universidad, así que conozco sus grandes habilidades de encontrar cosas, digamos, le das una hora y te encuentras la declaración de impuestos de Trump, que era más secreta que no sé qué. Así que me decís que en realidad son más casos quizás de los que podemos identificar porque nos falta terminología, ¿verdad? ¿Cómo cambió su percepción de este fenómeno? Porque imagino no, ustedes lo dicen en el libro, que un poco miramos esto para ilustrar este argumento que se dice, no hay casos de mujeres encarceladas por aborto, ¿verdad? Y aparentemente no es tan así. Sí, quería saber en relación a la cantidad de casos que se encontraron, cómo cambiaron sus percepciones. Nosotras nos dimos cuenta a partir de un primer caso que identificó Natalia de la lectura de Infobae, el caso de Patricia Solorza, que el caso conocido de Belén, de la provincia de Tucumán, no era el único caso, ni de Argentina ni de la región. Cuando una empieza a investigar y empieza a buscar bajo determinados términos este tipo de casos, al ser casos perseguidos por la justicia, no solo como homicidios agravados por el vínculo, sino también bajo carátulas y calificaciones inexistentes para nuestro sistema legal, como aborto seguido de homicidio agravado por el vínculo o homicidio agravado cometido contra bebé varón, cuando nosotras empezamos a identificar palabras comunes de estos casos como feto, embarazo, homicidio en algunos casos, ocultamiento, empezamos a hacer un juego de palabras que empezó primero en una búsqueda de medios y después en una búsqueda de sentencias, a través de los buscadores abiertos de jurisprudencia. Esta búsqueda conjunta, sumado a las consultas que les hicimos personalmente a actoras y referentas claves a lo largo de todo el país, nos permitió a nosotras ir acercándonos cada vez más a este universo de casos que se encuentra, por supuesto, totalmente invisibilizado. ¿Y cuál es el problema? Estos casos no son delitos, no son punibles, son hechos no voluntarios por definición. Entonces, encontrar este tipo de casos en expedientes penales se dificulta muchísimo, no solo por la calificación, sino por el tratamiento que hacen las diferentes agencias judiciales. Y por agencias judiciales entendemos no solo los tribunales, las fiscalías o las defensas, sino también incluso a los agentes penitenciarios y el tratamiento que se le da a estas mujeres en las penitenciarías. Muchas veces alojadas en los pabellones de infanto, donde sus vidas corren peligro, y hasta llegar al caso extremo, por ejemplo, como el de Patricia Solorza, que terminó muriendo esposada a la cama de un hospital por no ser atendida por un problema en la vesícula, que todos sabemos que es de atención relativamente sencilla. Bueno, yo también quiero felicitarlas porque la verdad es que agarré el libro y lo devoré. Uno siente que es como si te metieras casi en una serie de Netflix, ¿no? Querés el siguiente capítulo y el siguiente capítulo y la siguiente historia y querés saber qué es lo que está fallando ahí, etc. Así que para mí el libro fue una grata sorpresa, un grato encuentro. Además, y esto hay que decirlo, es un tema difícil de trabajar con la delicadeza con la que la trabajaron, ¿no? Con el cuidado que hay en esas páginas. La pregunta es, ¿cómo es que ustedes se encontraron tres trabajando en este proyecto? ¿Cómo es que lo planearon? ¿Cómo es que surgió? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hay algo que decimos en el libro que creo que definitivamente el primer hito quizás de esta duda, de esta pregunta de investigación, fue la sesión de senadores en la cual rechazaron el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Nosotras tres trabajamos juntas en la Secretaría de Jurisprudencia de la Defensoría General, pero más allá de trabajar juntas y de conocernos por el azar del lugar en el que trabajamos, podría decirse, somos amigas, compartimos espacios de inquietudes, hemos ido juntas ahí a las vigilias que se hacían en la puerta del Congreso, y creo que surgió de una indignación de decir, me están diciendo que no tiene sentido aprobar esta ley porque no hay mujeres presas, pero si está Belén, ¿cómo sabemos que no hay otras como Belén? O sea, ¿de dónde surge esa afirmación? Y empezando a trabajarlo, también gracias a los insumos que nos dio el curso La trama legal del aborto de la Red Alas, empezamos a desandar quizás esa afirmación tan categórica y tan falsa, que era en Argentina no pasa y Belén era la única. Y bueno, y ahí nos sumergimos. O sea, nuestro ritmo fue trabajar, cumplir nuestras obligaciones, Gloria aparte con tareas de cuidado, con 2 hijas, y todo el tiempo que no estábamos trabajando o en tareas de producción y reproducción, estábamos haciendo este libro, en esos términos. Así que creo que esa también es una buena explicación de dónde surgió. Sí, en realidad una de las cosas que pasó con el proyecto de investigación que terminó siendo un libro es que como que íbamos descubriendo cosas de a poco, ¿no? Entonces empezábamos a encontrar puntos comunes como que el embarazo había sido producto de violencia, etc. Entonces lo que pasó es que cada una tenía como una referente en particular. En mi caso era Paola Vergallo, que yo le decía, no sabes, salíamos a caminar y yo le decía, no sabes, encontramos un caso, y ella frenaba, me decía, ¿cómo? ¿Dónde? Entonces cuando yo le veía ese interés, yo llamaba, me acuerdo que una vez la llamé a Nati y le dije, tenemos algo que es increíble porque frenó, o sea, tipo, paró para preguntarme qué era lo que pasaba, ¿no? Y después, gracias a esta cosa de construcción de redes y mucha ayuda por muchas personas, nos contactaron con el Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, y ellos participaron en la impresión del libro, ¿no? Entonces nosotras hicimos la investigación, o sea, nosotros nos hablamos con el O'Neill cuando ya estaba la investigación cerrada, y la idea ahora es hablar o el papel que tiene la violación del secreto médico en la criminalización de estas mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay casos terribles como el de Yamila, donde el médico le dice al padre, ve a hacer la denuncia si puedes seguir, y el padre va y hace la denuncia pensando que era algo que tenía que hacer, y la propia Yamila nos decía, mi papá siempre sintió mucha culpa por haber ido a hacer la denuncia penal, ¿no? O sea, la denuncia policial, quiero decir, perdón. Entonces, hay un montón de cosas de el papel escabroso que juega en muchos casos el accionar del cuerpo médico, ¿no? El accionar administrativo hospitalario también, esta persecución a las mujeres embarazadas. Hagamos un censo de embarazadas, que vos decís como, o sea, ¿dónde quedó el derecho a la intimidad, no? Y toda esa discusión, entonces estamos ahora empezando esa investigación ya puntual sobre eso. Sí, y creo que también retomando un poco lo que planteabas vos, Leopoldo, al principio, una preocupación nuestra también fue pensarnos en contextos más allá del derecho, ¿no? Y somos las tres bastante fanáticas de Leila Guerriero, y hay algo que nos gusta mucho que dice Leila, y es, tengan algo para decir. Y yo creo que lo que nos movió fue sentir, tenemos algo para decir. Y creo que también es un poco lo que nos mueve ahora a seguir con esta investigación. Y aprovecho para decir, por lo tanto, que si cualquier persona que escucha este podcast tiene casos o conoce, bueno, que nos lo hagan llegar a nuestras redes, a lo como sea, que nos lo hagan llegar, porque esta es una obra viva y en construcción de verdad, o sea, no es una pose, la seguimos construyendo, la sacamos porque teníamos algo para decir y porque queremos incidir en que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero más allá de eso, lo seguimos construyendo, y por eso todas las críticas, comentarios y aportes nos son más que necesarios. Ni hablar, excelente. Retomo desde esta idea que dijiste, bueno, tienen algo para decir, ¿no? Y el título del libro, Dicen que tuve un bebé,
hace como remisión a esta idea, ¿no? Que, bueno, dicen, algo pasó ahí, pero, y creo que es un poco donde se traba la discusión del aborto, ¿no? Hay algunos que dicen que esto es un bebé, otros que dicen que es un feto. Y digo, ¿cómo llegaron al título? Lo que titulaba cada capítulo eran textuales de las mujeres. A nosotros nos llamó mucho la atención cómo se veían ellas, ¿no? Se veían como culpables, pero trataban de disculparse un poco en algunos casos, en otros no se entendían como sujetas de derecho. Y con la editorial tuvimos algunos debates sobre qué título ponerles, porque queríamos que en lo simbólico no pudiera usarse por los grupos antiderechos, como para restarle importancia al tema de la legalización. Y el título es un textual de Patricia. Patricia es una de las historias que está en el libro. Exacto, Patricia es la última historia con la que cierra, pero que en realidad es la historia que abre la investigación. Y ella dice, sí, dicen que tuve un bebé, como que ni siquiera se apersonaba de lo que había pasado su cuerpo, porque de algún modo estaba como completamente desconectada con su cuerpo y vivió esta situación y la vio como, bueno, sí, ellos dijeron que tuve un bebé. Hay también ahí como una denuncia, ¿no? De el dicen que tuve un bebé, hay alguien que está narrando mi vida. No soy autónoma, ¿no? Maru, sí, perdón. No te había visto. Lo que nosotras queríamos destacar eran las experiencias contadas por las voces de las mujeres. Mujeres a las que nadie las escuchó en ninguna etapa de los procesos. Entonces, esta cita de Patricia es muy fuerte, pero no es la única, ¿no? Entonces, les podemos contar como infidencia otras propuestas de títulos que habíamos pensado, como para la sociedad y para el Estado yo soy culpable, entonces debo sentirme arrepentida porque, bueno, dicen que tuve un bebé, para el Estado y para la sociedad yo soy culpable. Vi mis pies y alrededor vi todo nubes, esta frase que también es de Patricia, del momento en el que tiene la emergencia obstétrica. ¿Qué te tomaste? ¿Qué te hiciste? ¿Con qué te pinchaste? Es una frase que Yamila escucha del médico que la recibe en la guardia cuando ella se estaba desangrando, el mismo médico que le indica a su padre que vaya a hacer la denuncia ante la comisaría. Entonces, si bien somos abogadas y damos cierto tratamiento legal a este tipo de cuestiones en el libro, queríamos tener sus voces. Para sumar, se me ocurre como dos cosas. Por un lado, que en una entrevista que le hace el portal Infobae a Patricia, le preguntan que ella siente culpa por lo que pasó, y ella lo que responde es, a mí me dijeron que yo tengo que sentir culpa, porque si no, no puedo cumplir mi condena. Esto que parece tan kafkiano, ¿no? De sentir culpa por algo que uno no hizo para cumplir una regla, para poder salir del laberinto, también creo que lo que demuestra es esta idea de que, bueno, que los discursos de las distintas disciplinas tienen poderes muy distintos, pero en particular el discurso legal y el discurso mediático tienen una capacidad performativa muy grande, en donde directamente las verdades judiciales o las verdades mediáticas, porque el tratamiento mediático en algunos casos es escalofriante, lo que terminan haciendo es convencer a las propias protagonistas que eso que vivieron no es así, porque determinadas agencias o espacios que tienen mucho poder en nuestra sociedad dicen lo contrario. Esta anulación de la experiencia propia que quisimos dar vuelta poniendo en primer plano sus palabras. Tomo un poco el caso de Yamila y cito en la página acá 36, donde asumo que entrevistan a la imputada y aparece esta descripción de ella, ¿no? Dice, responde de manera sincera y reconoce que es transparente, que dice lo que piensa, que eso fue lo que hizo durante todo el proceso. Y esto parece una suerte de constante a veces en los casos de condena errada, ¿no? Que el imputado cree que va a zafar porque va a decir la verdad y todo se va a saber a su debido tiempo, ¿no? Como que confían que el sistema lo que hace es perseguir la verdad. Y sin embargo en la práctica vemos completamente otra cosa y quería, si ustedes podrían compartirnos algunas reflexiones que tengan al respecto.
Bueno, yo les comparto quizás para aprovechar el espacio y porque la verdad es que el podcast está buenísimo, estuvimos viendo, es un honor estar compartiendo con tantos invitados tan importantes. Hubo un caso hace muy poquito de una chica travesti, Luz Aime Díaz, que fue criminalizada, la acusaban de un delito, y un poco hablando con una amiga lo que me decía, yo preguntaba, ¿y cómo estaba ella cuando fue el juicio, no? Y me decía, ella estaba tranquila porque ella sabía que era inocente, ¿no? Y yo decía, qué loco, porque es lo mismo que, por ejemplo, le pasó a Rosalía. Rosalía es la mujer de Bahía Blanca, que nosotros le pusimos el título, yo siempre fui con la verdad porque ella siempre estuvo en paz porque ella sabía que era inocente, y creo que eso también tiene que ver con el poder que se le confieren a determinadas instituciones, ¿no? Esta idea de que, bueno, con la verdad basta, y la realidad es que lo que nosotras encontramos es que los estereotipos a veces impugnan la posibilidad de acceder a la verdad de una forma muy dura, y hay discursos más y menos escuchables, y el discurso de una mujer que dice que no sabía que estaba embarazada, que sintió nubes, es un discurso que no es escuchable para las agencias. A Rosalía, por ejemplo, la acusaron de que cómo podía ser que siendo mujer no supiese cómo autogestionarse un parto. Yo no pasé nunca por un parto y me sentiría absolutamente fuera de condiciones para saber dónde tengo que cortar o no el cordón umbilical, qué tengo que atar, qué no. Bueno, para la fiscalía, cualquier mujer, por ser mujer, por una cuestión esencialista, sabe cómo proceder ante el propio parto, por ejemplo. Entonces, estas ficciones del derecho son tan poderosas, están tan ligadas a estereotipos que impugnan, hacen tanto ruido que no se escucha la verdad de las propias protagonistas. Ustedes, bueno, tuvieron encuentros con cada una de las protagonistas de estas historias que yo al principio les decía parece Netflix, pero lo cierto es que a partir de esta conversación lo que parece Netflix son los expedientes, ¿no? Y esto pareciera ser la realidad. Es casi como que el expediente es una ficción y ustedes acá vienen a contarnos algo que está mucho más enriquecido. ¿Cómo fue ese proceso de acercarse a la realidad? Que parece que el sistema judicial es tan ajeno, ¿no? a esa realidad. Bueno, creo que en este punto no podemos contestar sin hacernos cargo de cierta experiencia o intuición que nos da trabajar en la defensa pública, ¿no? Vos sabés, Celeste, por tu trayectoria en Innocence Project, que los expedientes muestran una versión de los hechos, muchas veces totalmente velada. Y nosotras lo que primero quisimos fue acercarnos a las mujeres para escuchar su versión y preguntarnos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber sucedido de acuerdo a cómo esta mujer lo está diciendo? ¿Por qué se está partiendo exactamente de la otra punta de la cancha? Ustedes entonces veían la noticia y hablaban primero con ellas y luego miraban el expediente. ¿Cuál era el método ahí? ¿Cuál era el orden? Si es que había un orden, digamos. No podría decirte que lo tenemos, que lo sistematizamos de tal manera que haya un orden, porque la verdad es que son casos tan difíciles de encontrar que en algunos casos empezábamos con las sentencias, en otros casos empezábamos con la noticia, en otros casos empezamos porque alguien nos había comentado. Me interesa saber también qué casos dejaron afuera. Quería saber si fue de alguna manera estratégico el recorte y cómo lo seleccionaron. Lo que tratamos fue de hacer una selección en base a aquellos casos con los que veíamos que íbamos a tener mayor acceso a una diversidad de fuentes. Priorizamos aquellas historias en donde veíamos posible la entrevista a las imputadas, pero también sus defensas o incluso sus familias o sus redes de apoyo, y al mismo tiempo el acceso a esas sentencias, obviamente, pero, por ejemplo, en casos privilegiados, el acceso también al expediente completo, que nos dio grandes herramientas para poder identificar prácticas absolutamente estereotipadas o incluso muchas que están vinculadas quizás a esto que planteaba María antes de las nulidades. Una cosa que me gustaría agregar, disculpa que te interrumpa, es que actualmente hay un caso en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esperemos que lo trate más pronto que tarde, que es el caso de Manuela, y que a partir de la metodología que nosotras utilizamos
en esta investigación y que fue publicada en el libro, por ejemplo, en Ecuador ya se han identificado más de 122 casos de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas. Estamos dando una mirada local con la pretensión de que esto sea investigado a nivel regional. Hay un caso que me pareció como especialmente corajudo de que lo agregaron y denota, digamos, la voluntad de conversar con el mejor argumento del otro, y que eso es siempre algo que nos falta mucho como sociedad, ¿no? Y me parece que es un poco el caso de Liana, y permítanme que acá haga como un poco el punto más difícil de transitar, al menos desde lo que yo creo que podría ser alguien que se familiarice con estos casos por primera vez, que es el caso de Liana, digamos, y corríjanme si lo describo mal, aparentemente tuvo su bebé, lo puso en un balde y lo tiró por la medianera y no se acordaba qué hizo. De hecho, cuando uno mira, los testimonios son vagos. Quizá podría pensar a alguien esto del estado puerperal, ¿no? Es decir, bueno, pero todas las mujeres tienen eso, no sé, manejalo, no da que tires el bebé o que lo que fuera. ¿Cómo podrían ustedes iluminar esta discusión y cómo fue la introducción de este caso y qué creen que aporta a la discusión? A mí en lo personal, y esto, o sea, es algo que me pasó a mí, el caso de Liana me llegó muchísimo por varias razones. Lo primero era porque era una niña cuando la violaron y por 28 días no se salvó de ser tratada como una niña en el proceso judicial. Y también porque yo tengo mucho interés personal en el tema de la salud mental, ¿no? Y la salud mental es un tema muy tabú en la sociedad, no solo a nivel de la psicosis puerperal o la depresión postparto, sino en general cualquier tema de salud mental es abordado de forma poco interdisciplinaria, no se asume como una enfermedad válida, sino que es un problema que hay pocas cosas escritas en términos jurídicos para trabajarlo. Y en el caso de Liana, cuando la entrevistamos, quedábamos como mal, porque ella hablaba como desde otro lugar, desde un lugar que no se conectaba con la realidad. Y además a ella originalmente le habían mandado un neuropsiquiátrico y la sacaron y no siguió con tratamiento psiquiátrico, ni estuvo medicada. Entonces no sabíamos a qué obedecía esa desconexión que ella tenía con lo que pasaba. Era muy difícil de entrevistar, de llegar a ella. Y de hecho la mayoría de cosas que supimos fue a través de su hermana o de su mamá. Entonces a mí eso me causaba mucho impacto por la deficiencia que tenemos como sociedad de manejar las enfermedades mentales, ¿no? Los trastornos y padecimientos mentales, sean permanentes o sean temporales, y cómo eso a ella en particular le jugó en contra. O sea, siempre me genera mucha frustración pensar que ella está además de presa injustamente sin un tratamiento médico adecuado para lo que sufre, ¿no? En este punto yo, por un lado, lo que creo es que hay algo que metodológicamente nosotros decidimos y fue no tratar los casos que se asimilan a situaciones como las vividas por Romina Tejerina. ¿Querés contar brevemente el caso? El caso de Romina Tejerina, como el de tantas otras mujeres, refiere a un caso en donde la mujer, después de tener el evento obstétrico, produce la muerte de ese ser, de ese recién nacido, ese neonato, en función de una acción específica. Por ejemplo, con una chica que ahora está presa en Mendoza por un hecho muy similar, en donde se produce con un elemento cortopunzante, que se le da muerte a ese feto, a ese neonato, a ese ser, al momento después de haber nacido. Esos casos los decidimos excluir, sobre todo porque queríamos poner la lupa en algo que veíamos que estaba mucho menos trabajado, porque, por ejemplo, el caso de Romina Tejerina fue muy trabajado desde los feminismos, también mostrando la falta de responsabilidad penal de Romina Tejerina en ese momento. Pero bueno, yo creo que el de Liana se distingue de eso, sobre todo porque hay dos cuestiones. Por un lado, la construcción del relato de la medianera. Nosotras
partimos de desconfiar de ese tipo de acusaciones. ¿Por qué? Yamila, por ejemplo, la acusaron de poner el feto en el lavarropas. Uno dice, bueno, demente, va a poner un feto en el lavarropas. Bueno, cuando nos sentamos y hablamos con Yamila, lo que nos dijo es, me desmayé, perdí mucha sangre, vi que no vivía, lo puse en el único lugar resguardado que había en mi baño, que era el lavarropas, con ropa limpia adentro y sin prender. Cuando uno escucha ese relato, no es lo mismo que puso el feto en el lavarropas. Tiró el feto por la medianera, no tiene el mismo sentido si lo que escuchamos es una niña que pensó que estaba descompuesta, vio que le salía algo de su cuerpo, vio que eso que le salía de su cuerpo parecía muerto y decidió sacárselo de encima. Es distinta la construcción de ese relato, porque lo que coinciden en todos los casos que nosotros elegimos es que no hay una conducta en el sentido de una acción específica para ocasionar la muerte de esos fetos o de esos bebés. No son casos en donde la muerte sea violenta. En los casos que identificamos, que las autopsias indican, por ejemplo, un traumatismo de cráneo, a partir de la bibliografía utilizada en El Salvador, que para nosotros es un norte total en este tipo de casos, lo que aparece muchas veces es que el traumatismo de cráneo se explica a partir del intempestivo de este tipo de eventos obstétricos, en donde el bebé es expulsado sin tener a la persona preparada para hacer ese movimiento y choca, ya sea con la letrina, con el baño, con el piso. Entonces, como que creo que lo que nos caracterizó fue desconfiar de esos títulos y ver bien qué era lo que había pasado. Algo en lo que este libro me iluminó fue en que hay también una especie de jerarquía dentro de las propias prisiones. Esta idea del pabellón de las infanticidas, ¿no? Que aparentemente las mujeres que entran por este tipo de causas la pasan especialmente más mal que las otras reclusas, digamos. Y uno se pregunta, ¿no llegó, digamos, la idea de sororidad a la prisión? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede pasar una cosa así? ¿Cómo esas mujeres que están ahí no saben que las mujeres que llegan ahí generalmente llegan bajo estas circunstancias que no tienen nada que ver con una conducta que hayan cometido, ¿no? ¿Qué reflexión tienen a partir de esto, de este dato? Haría una salvedad ahí. Creo que hay estructuras de disciplinamiento muy grandes dentro, sin ponerme así Foucaultiana básica, a la prisión, ¿no? Creo que hay estructuras que disciplinan y la prisión es una de ellas, pero creo que hay estructuras que desafían esos disciplinamientos que nosotros quisimos poner, como por ejemplo Yo no fui y la construcción feminista en cárceles. Creo que eso está bueno decirlo. El trabajo que hace esta asociación civil, que se llama Yo no fui, es un trabajo de empoderamiento muy grande, y lo mismo también otro tipo de organizaciones, como por ejemplo Rosalía, que gracias a un montón de organizaciones logró también estructurar una base de apoyo para poder ir a hacer esto que dice ella que hace, que es ir siempre con la verdad. Sí, de hecho, en el caso de Rosalía, se pudo dar de manera previa a que ella ingresara en la unidad penitenciaria un taller al resto de las internas para explicar que este tipo de situaciones existen, la importancia de la red de apoyo entre mujeres, y cuando Rosalía ingresó a esta cárcel, no fue agredida como si lo fueron otras protagonistas del libro. Por ejemplo, Yamila, que tuvo que gritar aferrada a los barrotes, abrime porque me van a matar, abrime porque me están tirando agua hirviendo, porque me están pegando. Entonces, no podemos desconocer que, sumada a la gravedad propia de estos hechos, estas mujeres son alojadas en las peores condiciones que pueden existir en las unidades de mujeres, y que muchas veces son los propios agentes penitenciarios quienes les informan al resto de las internas por qué tipo de causas estas mujeres están detenidas. Yo también pensaba esta idea de sororidad, ¿no? que vos decías, o usando ese término. Estas mujeres para la sociedad dieron muerte a aquello que te hace mujer, que hace que valga la pena ser mujer, que es la maternidad, ¿no? Y entonces esta falta de... ahora hay un caso en Misiones que fue presentado por los medios de esta madre, como si pudiera llamarla así,
O sea, sí, mira, un hijo es madre, fin. O sea, no es que vos tenés que Claro, ¿sí no hay o más sea, requisitos que eso. claro, o digamos, sea, ¿no? pero es como que hay una idea de lo que deberíamos cumplir como mujeres que a estas personas que están en las cárceles no son ajenas a esa idea, ¿no? Entonces, como que yo no las culparía o no pensaría qué mal, sino todas son víctimas de lo mismo. Sumado, Gloria, al tratamiento penitenciario que reciben las mujeres en las cárceles, diferente al de los varones, que refuerzan los estereotipos de lo que se espera de las mujeres. Tareas clásicamente asociadas a lo femenino, como la cocina, el bordado, diferente al tratamiento o a los tipos de trabajos o actividades a las que pueden acceder los varones en las cárceles, como talleres de oficio, ¿no? Que una vez que salen les dan cierta independencia económica, como mínimo. Entonces, no podemos disociar el maltrato o los pabellones en los que son alojadas con el propio tratamiento penitenciario que reciben las mujeres. Incluso, como refería Nati anteriormente, con la existencia actual de una cárcel en Argentina dirigida por una monja, ¿no? La cárcel de Buen Pastor en Corrientes. Ay, Corrientes se las mandó todas en esta entrevista. Mi provincia. Pero entonces te tenemos a vos, Leopoldo, vos sos la revancha. Claro, yo voy a ir a hacer justicia en algún momento. Yo tengo otra pregunta. El libro también me resultó súper iluminador, en que solemos pensar el tema del aborto o de la maternidad mirando solo a las mujeres. Y ustedes muestran que muchos de estos casos son casos donde las mujeres han sufrido violaciones o son casos donde precisamente se encarcela porque no hay delito, ¿no? Y hay funcionarios judiciales, el violador, etcétera. Me gustaría que nos cuenten qué es lo que sucede con esos otros personajes de los que en general no se habla cuando se habla del aborto y que tiene una relevancia excepcional para este entramado. Mira, una vez que teníamos ya recolectados varios casos, identificamos que en ninguno, por ejemplo, de los casos en los que hubo violaciones, hubo investigaciones tendientes a investigar esa violación. En ninguno. Se mencionaba la violación de manera anecdótica, como un hecho más del caso. Y por ejemplo, en el caso de Yamila, que ya tenía una hija, el testimonio que se destaca en el expediente es un testimonio de su expareja que le decía, dame la nena o te mato, a mi hija no me la cuidás, no le das de comer, no me la tenés bien. Y después se toma el testimonio de esa expareja para quitarle la tenencia a Yamila de la nena y que ella no la pueda ver por años. Y esto Yamila nos lo contaba en la casa como una de las peores cosas que le pasó durante el proceso. Entonces es sumamente, no sé si llamativo a esta altura, pero sí es un dato a destacar. ¿Y los actores judiciales? Porque hay falta. Bueno, hay cosas interesantes, o sea, hubo cosas que nosotras dejamos por fuera del libro, fuera por la solicitud de las mujeres o de sus abogados. Hay una cosa y es que hay un ensañamiento fuerte, personal, en algunos casos, que era notorio. A mí una cosa que me molestó muchísimo del caso de Liana es que en la sentencia el médico que revisó, el psiquiatra que la revisó para saber si necesitaba tratamiento, etcétera, dijo que para él no la habían violado. Entonces, ¿viste cuando vos decís, pero cómo que para vos, que sos o sea, pasó un año, pasaron 2 años, para vos no la violaron? Y eso fue valorado por el tribunal. Después hay o sea, o esta que es cosa... casi como si cualquier hijo de vecino se cruza y dice que no presenció el hecho, nada, y dice para mí que no la violaron y eso se toma como un testimonio. Exactamente. Y además de eso también está esta idea común de, bueno, ellas no contaron, ¿no? Entonces las 2 chicas que fueron violadas, ninguna de las 2 había contado, ¿no? Y también había sugerencia de por qué no terminaron con el problema antes. Entonces hay una sugerencia de ¿por qué no abortaste? Y porque es ilegal, o sea, estaría más o menos en lo mismo. O es no punible, pero si vos no me crees que me violaron, entonces hay una idea
persecución, pero también personal, que se ensaña, ¿no? El allanamiento a la casa de Yamila y otro allanamiento en que buscaban ropita para bebé. Ves que no tenés ropita para bebé, entonces no lo estabas esperando, ya estabas planeando matarle. Entonces son esas cosas que son muy comunes y que a en nuestro caso como abogadas, nos resultaban anecdóticas en algún punto, pero que muestran una discriminación estructural para estas mujeres, ¿no? Esta persecución, incluso después de ser absueltas, que nos contaban, la fiscal fue a mi lugar de trabajo a contarle a mi jefe que yo había matado a mi hijo. Y vos decís, dale, o sea, no puede ser. Este mismo caso de la fiscal que fue al nuevo trabajo, acompañó el expediente una impresión del Facebook de Yamila para demostrar que ya tenía nueva pareja y alertar al tribunal de que tuviera cuidado de que no fuera a hacer lo mismo que había hecho en el expediente si volvía a quedar embarazada. Digamos, un escándalo desde todo punto de vista. Sí, yo lo que quería agregar es que a partir de un comentario que me hizo una colega después de leer el libro, me di cuenta que a las pocas personas que estas mujeres les importaron dentro del sistema judicial, en su mayoría fueron personas que trabajan en el Estado, es decir, ya sea defensas públicas, como en el caso de Paloma o de Inés o de Rosalía, hasta también personas que trabajan en programas específicos de otras oficinas que no son la defensa pública, como es el caso de Juliana, que es la abogada de Yamila. Entonces, o Tania Quiriaco, que es quien desde el Observatorio de la Mujer de Salta pudo identificar el caso de Jimena y poder darle un acompañamiento. Entonces, también eso me parece importante porque creo que sería injusto mostrar solamente las veces en las que las defensas o que las capacitaciones no alcanzan. Yo creo que las capacitaciones y la formación en género y el cumplimiento de la ley Micaela en todos los espacios del Estado es absolutamente necesaria, y creo que también los casos que fueron, digamos, que terminaron bien dentro de lo que puede ser esta gran tragedia para estas personas, también está bueno para registrarlos y poder repetir esas experiencias. Yo tengo una pregunta para hacerles, que ustedes ahora también, digamos, tomaron, además de un rol de abogadas, de comunicadoras, todas, en cómo hablar de estos temas. Porque me parece, por ejemplo, complementando un poco lo que decía Gloria, esto de que le dicen a las chicas, bueno, ¿y por qué no abortaste? ¿Y por qué? Y otra de las cosas que me sorprendió es que hay un caso donde el fiscal toma como evidencia que la chica buscó en Google aborto para decir, estabas planeando esto, digamos, ¿no? El delito era querer saber, ¿verdad? Y hay algo... Y agregar el dato de que era un chip que estaba en su mochila suelto que y que ella dice que no era de ella. Digamos, o sea, ni siquiera ese vínculo. Pero démosle el changüí, incluso aunque fuera, digamos, ¿cuál es el delito ahí, no? Y hay algo que, como un interés, como especie en que haya educación sexual, y es como que hay algo que no pueden ver estas miradas religiosas, ¿no? Y hay algo ahí que... ¿Cómo se habla de esto, abordando estos puntos donde es difícil encontrarse? Yo en primer lugar diría que nunca está de más decir que en cualquier espacio que el acceso a la información es un derecho humano, y que buscar, por ejemplo, el manual de lesbianas y feministas para hacerse un aborto con pastillas es algo que se puede hacer y que no es punible. Que me parece que está bueno porque siempre puede haber alguien que quiera saber y que esté escuchando y que no sepa cómo enterarse. Y después, por otra parte, creo que también hay un tema que tiene que ver con la educación sexual integral, que hay ahí una nueva ficción esencialista también de que vos deberías saber, pero el Estado no te enseña. Entonces es como que deberías adquirirlo hormonalmente, tendrías que aprender educación sexual. Y creo que, bueno, que ahí también hay concepciones arraigadas, particularmente en Salta. El debate llegó hasta la Corte Suprema y había un debate específico respecto al rol de la religión católica por la propia constitución de la provincia de Salta. Pero bueno, ahí las redes feministas son clave, ya sea la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir,
las socorristas. Creo que todo ese tipo de redes son necesarios para ir desarmando esas prácticas y esas lógicas con conocimientos situados, o sea, entender cuáles son las lógicas federales también para poder producir conocimientos propios. Por ejemplo, en Salta nos encontramos con la experiencia de las mujeres que nos traían la lucha en contra del chineo, ¿no? Los abusos sexuales a las mujeres que son partes de pueblos originarios, por parte de criollos, todas cuestiones que a nosotras quizás desde la ciudad se nos escapan, y que si pudimos producir un conocimiento fue también escuchando las experiencias regionales y produciendo conocimientos en función de lo que ya están haciendo las personas en esos territorios. Yo creo que la ausencia de educación sexual en los casos que nosotras planteamos en el libro demuestran la necesidad que efectivamente, por ejemplo, las mujeres no sintamos vergüenza si somos víctimas de un hecho de violencia. Entonces, en el caso de Eliana y en el caso de Paloma, ellas no contaron que habían sido víctimas de violencia sexual porque estaban avergonzadas. De hecho, en los dos casos dijeron tenía vergüenza, tenía miedo, sentía culpa. Entonces, la educación sexual integral incluye el saberte y el reconocerte como sobreviviente de un hecho punible y no como productora de esta puesta en peligro porque saliste muy temprano, porque saliste sola, porque llevabas una pollera corta, etc. O sea, entonces trasciende muchísimo más el conocer cómo funciona tu cuerpo, de si tenés menstruación o no, cosas que parecieran muy básicas y que la gente asume que todas las mujeres sabemos, pero que en estos casos no ocurrió. Ellas no llevaban control de su regularidad menstrual, no sabían, o era la primera relación sexual que tenían y que había sido en contra de su voluntad, no sabían qué podía pasar, etcétera. Agregar a lo que decía Glo, que cuando se debatió el proyecto del aborto en el Congreso, muchas personas decían, bueno, pero esto no tiene que salir porque lo que necesitamos en realidad es educación sexual. Como si la ley de educación sexual se implementara en todo el país de manera uniforme, ¿no? Digamos, creo que este tipo de opiniones desconocen o no quieren ver que la ley de educación sexual no se está implementando y que en la mayoría de los casos de las provincias que criminalizan estos hechos son las mismas provincias que tampoco quieren aplicar la ley de educación sexual. En la gran mayoría también de estos casos, las mujeres no se fueron a hacer los controles médicos, ya sea por vergüenza, por no reconocer que estaban embarazadas o por una imposibilidad en torno a obligaciones y horarios laborales, como era el caso de Rosalía, quien, por ejemplo, cuando había sido madre la última vez, no tuvo ningún derecho laboral jamás. De hecho, la supuesta licencia que le habían dado por maternidad fueron días no pagos y sabía que si algún día tenía que salir antes de su trabajo para hacerse un control médico, esas horas le iban a ser descontadas. Entonces, no tenía posibilidad, ni siquiera material, de ir a un médico. Bien. Celes tenía algo para preguntar para ir cerrando. Como nos interesa saber cómo llegaron a hacer lo que hacen en un contexto en el que a nadie se le ocurre hacer este tipo de cosas, la pregunta es ¿dónde se formaron? ¿Cómo se formaron? Un poquito de sus trayectorias para que la gente las conozca, sepan quiénes son, qué hicieron, cómo llegaron a donde están y demás. Yo estudié Derecho en Colombia y de hecho estudié en una universidad bastante conservadora porque era una universidad religiosa. Luego me mudé a la Argentina porque me casé con un argentino y estuve estudiando acá en Argentina también Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Y además trabajé muchos años en la biblioteca de la Universidad de San Andrés y ahí, más otra formación, trabajé mucho en lo que es investigación y bibliotecología, ¿no? Entonces, la Universidad de San Andrés me expuso a un montón de personas fabulosas que ayudaron en mi educación no formal y también en la educación formal en temas de género. Me hicieron sensible a muchos temas que yo había vivido pero que no los entendía como académicos, ¿no? O sea, cosas de discriminación o esto que les decía yo de una familia muy tradicional en una sociedad bastante cerrada en comparación con la Argentina.
Así que sí, ya llevo 20 años viviendo en Argentina, entonces la siento más mía que el resto de ustedes seguramente. Así que eso para contarles un poco de lo que yo he hecho. Bueno, Natalia y yo somos abogadas por la Universidad de Buenos Aires. Por mi parte, yo luego me especialicé en Derecho Penal y acabo de finalizar una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Nati, por su parte, hizo el posgrado de Género y actualmente está haciendo la maestría en Criminología en la UNTREF. Y creo que algo que nos apasiona a las dos, además de investigar cuestiones de género, es escribir. Somos entre las tres muy inquietas, las cosas que nos indignan, nos enojan y nos empujan a saber más, sentir que estamos haciendo algo por estas mujeres. Nuestro espacio, además de formación permanente, como habíamos mencionado antes, es el proyecto de investigación de CIT, de Doctrina Penal Feminista, que si bien está dirigido por Julieta Di Corleto, tiene entre unas de sus integrantes a Cecilia Hopp, que es también una referenta en cuestiones de género y en delitos de omisión que son imputadas a mujeres, y ahí fue que se empezó a gestar la idea del libro, de manera quizás totalmente azarosa e impensada, pero bueno, fue una bola de nieve que cada vez teníamos más información y cada vez nos interesaba saber más de estas historias y mostrarlas. Y agregar como un espacio de formación que creo que nos nutrió mucho y hablando con colegas de la Fundación de O'Neill, de Georgetown, creo que quizás también es algo que explica el nivel de entusiasmo, ansiedad, energía y todo en un loop, esas tres características así en círculos. Es también nuestro vínculo con espacios que exceden a la academia, pero que son absolutamente formadores, en particular los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans, al que acudimos al taller de Mujer y Cárceles desde hace años. Bueno, este año se suspendió, iba a ser en San Luis, pero en esos espacios yo conocí, por ejemplo, yo había ido a un encuentro que se hizo en Chaco y fui como estudiante de Derecho de la UBA con mis aprendizajes respecto de la historia, de las monjas del Buen Pastor en nuestro país, y una chica que estaba al lado mío levantó la mano y dijo, en la cárcel de que está acá al lado, cruzando el puente, en Corrientes, la dirige una monja. Y así me enteré, por ejemplo, de la existencia del Buen Pastor. Entonces, en Corrientes es otro país, claro, casi. Porque aparte, el encuentro fue en Chaco, y ese mismo encuentro pasó algo muy grosso, que fue que la ciudad de Corrientes estaba muy cerca de Resistencia. Entonces se hizo una actividad del encuentro que se estaba haciendo en Chaco, en la cárcel del Buen Pastor, en Corrientes. O sea, como hubo ahí una interprovincial muy copada. Y bueno, y también lo mismo, la cárcel. Yo creo que los feminismos tienen que habitar espacios con mujeres y varones privados de su libertad. Creo que así vamos a poder construir también feminismos antipunitivistas. Y bueno, el año pasado con María estuvimos yendo a dar unos talleres, y este año al Complejo 4 de Mujeres, y este año arrancábamos un taller de Sociología Jurídica en el Complejo 4, en el marco de UBA 22, que se vio frustrado por la pandemia. Pero creo que eso también, estar muy atentas a lo que pasa detrás de los muros, es algo necesario para poder construir feminismos populares y antipunitivistas. Me gustaría agregar como anécdota que a medida que vamos presentando el libro, que presentábamos el proyecto de investigación, nos preguntaban, bueno, ¿y en qué marco institucional lo están haciendo? ¿Con qué apoyo? ¿Con qué recursos? Y nosotros decimos, no, lo estamos haciendo con nuestro tiempo libre porque nos interesa investigar y nos interesa visibilizar. Y esto en algunas organizaciones no lo podían creer. O sea, realmente creo que es un valor agregado del trabajo que recién estamos pudiendo identificar ahora, haberlo hecho desde el interés por ayudar y nada más. Y por eso es que también invitamos a otras personas que identifiquen casos como estos o de mujeres criminalizadas por cuestiones injustas, a que nos lo compartan, porque realmente está en permanente construcción y lo queremos hacer entre todos. Muy bien. Buenísimo, chicas, mil gracias. ¿Hacemos la foto? Okay.
preparados, listos ya. Muy bien. Buenísimo, chicas, mil gracias. Y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Esto fue Nada está de más. Y este episodio está dedicado a todas aquellas mujeres que fueron víctimas de las injusticias que contamos en este episodio. Y en particular a Yamila, a Paloma, a Jimena, a Eliana, a Inés, a Rosalía, a Patricia, a Belén y a tantas otras, para que sean historias que nunca más se repitan. Hasta la próxima edición.